Proyecto de laboratorio filtro rechazabanda. Introducción. En ese trabajo, para el proyecto de laboratorio de circuitos 2, se encuentran los conceptos utilizados para el desarrollo del filtro rechazabanda, tanto activo como pasivo. Además, los instrumentos, los materiales que se utilizaron y la manera en que se elaboraron. En ese proyecto se utilizaron el osciloscopio, generador de funciones, polímetros. Materiales utilizados. Se utilizaron capacitor, resistores, inductores y amplificador operacional o OPAN. Los objetivos. En los objetivos generales se tienen que desarrollar un filtro rechazabanda, tanto uno pasivo como otro activo. Objetivos específicos: conocer el rango de frecuencia el cual el filtro va a funcionar, realizar la simulación del filtro y ver cómo este rechaza las bandas a las cuales dijimos que este debía de trabajar. Marco teórico. Un filtro eléctrico una determinada frecuencia o grupo de frecuencias pertenecientes a señales eléctricas. ¿Qué pasa a través de esto? Pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. Los filtros son usados para dejar pasar solamente las frecuencias que pudieran resultar ser de alguna utilidad y eliminar cualquier tipo de interferencia o ruido ajeno a ellas. El filtro rechazabanda o filtro notch, el cual atenúa una banda de frecuencias determinadas y permite el paso de todas las demás. En otras palabras, es un filtro electrónico que nos permite el paso de señales con las frecuencias que se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. Filtro rechazabanda activo. Este filtro contiene lo que es un amplificador operacional o PAN. Estos tienen diferentes circuitos, entre ellos están el filtro rechazabanda activo de segundo orden RC. Como su nombre lo dice, elimina una banda de frecuencias y permite el paso de todas las demás. Existen dos rechazabanda RC no inversor y el filtro rechazabanda RC inversor. La magnitud en ambos circuitos es la misma, pero se diferencian en la fase. En los no inversores la fase inicial es 0 y en el inversor la fase inicial es 180. Además, hay dos características principales comunes. La primera es que el máximo factor de calidad que se puede obtener es de 0.5 y la segunda es la ganancia puede ser igual o mayor a 1. Filtro rechazado. Sí. Estos filtros no contienen amplificadores operacionales o PAN. Estos tienen diferentes circuitos. Entre ellos están el filtro rechazabanda pasivo de segundo orden, RLC. Este circuito está compuesto por tres elementos: una resistencia, un condensador y una bobina. Se conoce como pasivo porque solo está compuesto por elementos pasivos, y el segundo de orden porque contiene dos elementos reactivos, un condensador y una bobina. Presenta tres principales características: magnitud de 0 en la frecuencia central, magnitud de 0.707, 1 sobre la raíz de 2 en la frecuencia de corte, y puede trabajar cualquier factor de calidad de selectividad mientras los elementos de este lo permitan. Buenas, en esta ocasión vamos a ver la simulación de nuestro circuito rechazabanda activo. Lo de activo viene de que tiene opanes, que son los elementos activos en este circuito, los demás son pasivos, si no incluimos la fuente de entrada. Empecemos. Vamos a ver
ver cómo funciona esta simulación, como podemos ver, tiene una entrada de 3 voltios RMS y una frecuencia de 10 kHz. La frecuencia de este circuito, la frecuencia central, es la de 1 kHz y la frecuencia de corte están en la frontera de 10 Hz y 10 kHz. Vamos a probar primero la frecuencia central, que es de 1 kHz. Veremos que nos da el resultado en la salida. Cuando le damos a play, nos da un voltaje de 0 voltios, es decir que la potencia es totalmente nula a la salida de este circuito. Disculpa. Vamos a probar unos de los límites. Vamos a probar con 100 Hz. Vemos que nos da una salida negativa, es decir, una potencia que no nos sirve, podríamos decirlo así, porque ya el circuito va cayendo en cuanto a su potencia. Si nos vamos más lejos, damos un valor de 1 Hz a la entrada, vemos que nuestro circuito funciona de manera normal, oscila un poco por imperfecciones del programa, porque 1 Hz es una frecuencia muy bajita. Vamos a probar el otro límite, que es el de 10 kHz, que es nuestra otra frecuencia de corte. Disculpa. 10 kHz viene siendo nuestra otra frecuencia de corte. Le damos a play y vemos que nos da una salida totalmente normal y que podemos utilizar para nuestros circuitos. Este es el rechazabanda activo. Al lado tenemos el rechazabanda pasivo, que lo veremos en otro video. El rechazabanda activo consiste en un pasa baja y un pasa alta que se suman mediante un operador, un amplificador operacional. Cuando se suman estas frecuencias, trabajando el pasa baja como el límite inferior y el pasa alta como el límite superior, obtenemos lo que vemos ahora. Tenemos aquí en el osciloscopio, podemos ver nuestra frecuencia de entrada, nuestra entrada en el canal 1 y nuestra salida en el canal 2. Nuestra frecuencia de corte es de 1 kHz. Como podemos ver, si nos alejamos de 1 kHz, la amplitud de nuestra salida y nuestra entrada se asemejan a tal punto que se ven iguales. Si nos acercamos al kHz nuevamente, vemos como en nuestra frecuencia de corte se atenúa totalmente la salida. Si nos alejamos del kHz hasta llegar a la salida del ancho de banda, vemos que estos van tendiendo a ser iguales nuevamente, hasta tal punto de que es como si nunca se hubiera atenuado la onda. Cuando superamos el límite superior de nuestro ancho de banda, que está alrededor de los 10 kHz, vemos como estos tienden a ser iguales. Como podemos ver aquí, ya llegó a los 10 kHz y nuestras frecuencias son aproximadamente iguales. Lo que vemos aquí es el circuito rechazabanda pasivo. Como pueden ver, nosotros optamos por la opción de realizarlo de solamente capacitores y resistencias. Como podemos ver aquí, tenemos la simulación en Proteus Isis de nuestro circuito. Cuando introducimos una frecuencia de 100 Hz, como podemos comprobar en nuestra entrada, con una amplitud, con un voltaje de 3 voltios RMS y 100 Hz como nuestra entrada, cuando corremos la simulación, vemos que obtenemos un voltaje de 2.11 voltios. La frecuencia de corte de este circuito la calculamos para que sea de 1 kHz. Es decir, mientras más el circuito se acerca a 1 kHz, su salida debe tender a 0. Por lo tanto, cuando introducimos una frecuencia de 1 kHz en la entrada, nos sale 0.010 voltios a la salida. Si podemos ver, si introducimos una frecuencia más alta ya, es decir, 10 kHz a su salida, podemos ver que ya nos va a dar un voltaje. Por ejemplo, en este caso nos dio 12.12 voltios. Ahora vamos a verlo en la parte física. Como podemos ver aquí, tenemos un tester, un osciloscopio y un generador de funciones conectados a nuestro circuito mediante caimanes y sus respectivas entradas. En el generador de funciones tenemos la amplitud de 3 voltios RMS y 10 Hz. Si nosotros aumentamos
y nos acercamos a nuestra frecuencia de corte, podemos ver cómo la amplitud va bajando. Si nos alejamos, vemos como la amplitud de la salida, que es la que está en el canal 2, es decir, la azul, aumenta. Mientras más nos acercamos a nuestra amplitud, nuestra frecuencia de corte, nuestra amplitud va a ir bajando, hasta tal punto de que cuando lleguemos a 1 kHz, nuestra amplitud en la salida debe ser cero. Cuando nos alejamos de esta amplitud de salida, que en esto es que consiste el rechazo banda, porque este debe tener un límite inferior y un límite superior, nuestra amplitud de salida debe aumentar. Por lo tanto, mientras más aumento la frecuencia en nuestro generador de funciones, nuestra salida va aumentando de amplitud, hasta tal punto de llegar a los 10 kHz, que es donde la amplitud de salida y la de entrada son la misma nuevamente.